Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su concurrencia el día de hoy. Espero les haya gustado la filmación. Ahora vamos a pasar a un diálogo con una activista charrúa, Ciro Chalí, por favor, y con una de las protagonistas de la película, Mónica Michelena, que vamos a charlar un poquito de qué fue lo que nos dejó esta película, esta filmación, qué es lo que nos da a pensar en cuanto a nuestros ancestros. Bueno, Caru y Yará, hola hermanos, hermanas, primero que nada, Maripil Tanú, un gran agradecimiento de corazón por haber llegado a compartir. Y yo no sé lo que piensa Mónica, pero a mí lo que más me gustaría es saber qué es lo que sintió cada uno y qué se le despierta a cada uno con respecto a esto, ¿no? Yo cada vez que lo veo, cada vez me emociono más y cada vez me surgen nuevas cosas. Podría hablar 5 horas de esto, pero me parece, ¿no?, que lo más rico sería saber qué siente y qué le despierta a cada uno, a cada una esta hermosa pieza de comunicación. Caru, bueno, como dice Ciro, vinimos hasta acá más bien para hacer el intercambio con ustedes. Ahora los protagonistas son ustedes porque, bueno, cada uno va a tomar de la película cosas diferentes, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante, que es el tema de tener vergüenza de ser o de tener parientes. Digo, no en este momento, pero cuando yo era muy chico, era más bien vergonzoso tener un pariente indígena, o se trataba de ocultar, o nunca se comentaba, pero no era una carta de presentación agradable para manejarse en la vida, ¿no? Si era indígena, mejor callarte la boca y no lo olvidas, porque no te va a servir en tu vida. Es decir, las relaciones que vos puedas hacer en tu vida, más bien te van a rechazar. Y recién ahora, en estos últimos años, a mi entender, se está recuperando un poco el orgullo de ser tener orígenes indígenas, ¿no? Y valorizar justamente eso, ¿no? Y otra cosa curiosa, ¿no? Que Clarita se llamaba Clarita de nombre, Clara, abuela Clara, y apellido Kaufman. Porque claro, cuando aquellos que los trajeron caminando desde Salsipuedes a Montevideo y después entregados a diferentes familias, que después a su vez se los volvieron a llevar al interior, a estancias, a establecimientos, cuando procreaban, ahí se hacía una mezcla con propietarios de las estancias, o peones o lo que fuese, pero cuando tenían algún hijo, el apellido que le daban era el del dueño del establecimiento. Perdían totalmente su identidad, como perdieron totalmente todas sus costumbres y todo. Sí, intentaron que se perdieran, pero algo se... Bueno, ahí empezamos a corregir, ¿no? Ahí empezamos a corregir. Bueno. Todos, disculpa, No, es que yo estoy pateando la pelota. Está bien, si fuiste a patear la pelota para donde va contra el arco. Ahí va. Ahí empezamos a corregir un poco lo que el inconsciente colectivo y los años de historia mal contada han puesto en la conversación, ¿no? El ser niño
las costumbres que no quedó nada, y todo el que no quedó nada, y el país sin indios, porque a mí me encanta el documental, me encanta. Pero igual el producto está bárbaro, tal como está. Es un comentario que yo hago y es algo que si yo lo hubiera hecho distinto. Pero está todo bien puesto, está todo bien hecho en el documental como está. Eso es aparte, ¿no? Yo nunca le hubiera puesto eso. Sí, yo tampoco entiendo también a la producción. Se entiende completamente la argumentación que tienen los realizadores, está bárbaro. Pero a lo que yo voy es al inconsciente colectivo, al imaginario colectivo, ¿no? Que hay gente que te dice, los matamos a todos, qué mal, qué pena, estuvimos horribles, los matamos a todos. El exterminio, ¿no? Esa idea del exterminio que es falsa. Ahí el historiador Maistegui, que lo apunto para él porque estaba ahí, no sé si es vivo todavía, los señores Maistegui y Sanguinetti. O sea, las personas que hacían los libros de historia durante la dictadura militar, esas personas. Maistegui decía, la civilización contra la barbarie. Unos poquitos, 300 charrúas que quedaban, 300, 400 son los números del reparto, digamos, los del reparto, no los que fueron a Salsipuedes, que fueron por lo menos el triple de eso. Más las tribus, las familias, las comunidades que se reunieron antes de Salsipuedes y dijeron no hay que ir a Salsipuedes. Cuando Vidaín en un momento dice nuestros ancestros fueron a cumplir con su destino, bueno, antes de ir a Salsipuedes hubo un consejo de la nación charrúa donde hubieron muchos más que los 400, 300, 400 que sobrevivieron llegados a Montevideo, muchísimos más. Entonces ahí ya las cifras son complicadas de manejar y ya esa persona que es de los que hicieron los libros durante la dictadura, ya estaba falseando la realidad. Los que fueron a Salsipuedes fueron por lo menos el triple de los 300, 400 que fueron sobrevivientes. Muchos escaparon y muchas otras familias ni siquiera fueron, porque ya veían la intención de Rivera o porque ya sus hombres, sus curanderos, sus visionarios ya le habían dicho no hay que ir porque ellos ya habían soñado. Pero voy a que no hubo exterminio, porque muchos sobrevivieron, no hubo que se terminaron todas las tradiciones culturales, porque nuestras familias de la puerta para adentro continuaron transmitiendo, como la presentación al niño, al bebé, al niño a la luna, al niño, la niña a la luna, la presentación a la luna, una tradición cultural que muchas veces se confunde con tradición gaucha o tradición del campo, que es una costumbre charrúa. La sanación con hierbas medicinales es otra cosa que se siguió transmitiendo y que había rasgos culturales que sí se ocultaron, se perdió mucho, como es la lengua, porque era muy evidente, y hablar lengua charrúa desde Salsipuedes hasta, no sé, hasta casi siglo XX, era símbolo de persecución y de muerte. Pero muchos rasgos se conservaron, y hay mitos que tenemos que derrumbar del inconsciente colectivo, que no son tampoco tan antiguos. La manera que se escribe la historia va cambiando, y por lo menos, y en 100 años hay 3 maneras distintas en contar la historia. Y me puedo referir al caso nuestro, que es el caso del pueblo charrúa, y me puedo referir también al caso de Artigas, la historia de Artigas. Cuando recién se estableció el Estado, los que establecieron el Estado eran los traidores a Artigas, y la historia que fueron escribiendo fue una historia negativa de Artigas. La leyenda negra. Artigas cuatrero, Artigas contrabandista, Artigas... el anarquista Artigas y sus indios tupamaros, que eran lo peor en contra de la sociedad, violaban a las mujeres, robaban el ganado y era cualquier cosa. Esa era la historia que se transmitía de Artigas hasta, no me quiero equivocar, pero los años 50, 60, y los que mejor levantaron la historia de Artigas fueron los libros que escribieron durante la dictadura, porque estaban buscando un fundamento filosófico de un líder militar que uniera al pueblo en un discurso a favor de los militaristas. Entonces vino todo un discurso y una historia escrita de reivindicar a Artigas y el año de nuestro artiguismo, y eran los años de la dictadura. Entonces hay que revisar muy bien
cómo se cuenta la historia y cómo la vamos interpretando en el correr del tiempo. Lo que no entiendo es por qué molestaban. Porque pasa que esas tierras donde ellos ocupaban, en realidad, cuando hablamos de los pueblos originarios de este territorio donde hoy ocupa la República Oriental del Uruguay, tenemos que hablar de diferentes pueblos, ¿no? El pueblo guaraní, el pueblo chaná, los quinoas, que ahora se sabe que son los mismos que los minuanes, según un historiador que ha hecho Graco, que ha hecho investigaciones más recientes, que los minuanes, que nos enseñaban en la escuela, se acuerdan de minuanes, de minas, por ahí, en realidad eran los minuanes que eran los quinoas, es lo mismo, que antes eran como concebidos como dos pueblos diferentes. Y bueno, estaban los yaros, bueno, cantidad, los chanatimbú, cantidad, de todos lados, ¿no? De muchos pueblos. Pero y se acuerdan que, no sé si alguno de ustedes estudió en HD, en ese librito, no creo, pero no sé, capaz la señora, ¿no? En HD era un librito de la época antigua que ponía el mapa del Uruguay y decía, acá estaban los charrúas, acá estaban los chanás, como algo fijo, y no es así. Porque eran pueblos que, como todos los pueblos, como nosotros mismos, migramos hasta el día de hoy, no estamos fijos, sino que vamos a la capital, siempre hay migraciones en todos lados. Y bueno, cuando llegó el conquistador, sí, los charrúas, propiamente dicho, estaban en el sur, en el Río de la Plata. Todo el Río de la Plata, Maldonado, todo. Y después se fueron moviendo. Hubo un siglo, por eso dicen algunos, los charrúas no eran uruguayos. No sé si ustedes han escuchado en la tele, una vez salió López Mayo, después lo reté, porque fue malinterpretado también. Este señor Braco, el historiador con el antropólogo López Mayo, hicieron un estudio que en un siglo, que es en el siglo XVIII, en el 1700, en el siglo XVII, en 1600, no se encuentran documentos que digan charrúa, acá en lo que es la banda oriental. Todos los documentos que decían charrúa estaban del otro lado, en la banda, en Entre Ríos. Se supone, según los historiadores, ¿no? Pues eso la historia va cambiando, van encontrando nueva documentación o interpretando de otra manera los documentos y va cambiando. Dicen que en esa época estaban por Santa Fe, por toda esa zona, de la región de Callastá. Los charrúas se movían más bien hasta cerca de Paraguay. Todos Corrientes, Santa Fe, Misiones, todas esas zonas. Y luego volvieron a la época artiguista, volvieron para este lado, ya en los 1812 los charrúas se plegaron a la gesta artiguista. Artigas mandó a un general, el general Antonio Díaz, a convencerlos a los campamentos charrúas, las tolerías, las tolerías no eran una familia, sino que eran un conjunto de familias, formaban una tolería, con un cacique que solamente elegían cacique en época de guerra, si no eran todos iguales, en una forma horizontal tenían, donde nadie era más que nadie, esa frase, nadie es más que nadie, bueno, esa frase es bien típica del mundo charrúa. O cacica, esa mujer. También hubo la cacica Nonice, sí, hubo casos de cacica. Magalona también. Entonces, no todo como nos contaron en la escuela es real, porque nosotros incluso hemos investigado, leído mucha documentación, y bueno, y ya en los últimos tiempos, en esta época de Salsipuede, ¿dónde estaban los charrúas? Primero que estaban juntos con los minuanes, ya habían hecho una alianza, se cansaban entre ellos, estaban juntos. Por eso se sabe que, por ejemplo, en Salsipuede no había solo charrúas, había minuanes que ya estaban juntos, en la época artiguista hicieron esa alianza. ¿Y dónde estaba? Al norte del Río Negro. Fueron corridos por la colonización, se creaban los pueblos y corrían. Hubo resistencia de nuestros ancestros, por ejemplo, de la fundación de Montevideo, el primer fuerte que mandó, ¿se acuerdan? Zavala, los charrúas vinieron y lo tiraron. Yo creo que la segunda vez, igual que Buenos Aires. Buenos Aires también. También, junto con los querandíes, los pampas, los charrúas, sacaron todo, o sea, no dejaban fundar Buenos Aires. Bueno, muy guerreros defendían el territorio. ¿Pero por qué defendían el territorio? Porque ellos, como dice bien el Río Rivero, y éramos parte de la tierra. O sea, no somos, yo también lo digo, pero no es el criterio no tienen el sentido un sentido grande de pertenencia, pero no había propiedad, no en sentido de propiedad.
sino en el sentido de ver, porque allí es tu tierra, es tu sangre. El es sentido tu- de arraigo. De arraigo. Esa es la palabra. Arraigo, pero no El de arraigo propiedad por la privada. tierra, no por la propiedad. No por la Exacto. propiedad. Entonces en esa época ya estaban al norte de Río Negro y molestaban a quiénes, a los colonos, a los que iban dando las estancias, le iban entregando, hubo varios repartos, ¿no? Pero hablo de la época de Rivera. Tenía compromisos con algunos brasileños, deudas a pagar a algunos brasileños, y esas tierras donde estaban los parruas, él quería entregárselas a familias, a brasileños, que él tenía unas deudas. Entonces hay que pensar de otra manera. De otra manera. Había una, digamos, un compartir el territorio, digamos, de una manera más natural y más lógica, que no estaba basado en la lógica de la propiedad privada y la acumulación de riqueza, y lo mío es mío y lo tuyo si puedo es mío también. Era otra la mentalidad. Entonces había una relación. Bueno, primero que eran tribus pampas, ¿no? Charrúas, Guenoas, Guenominuanes, Arachanes, bueno, todas esas tribus, por un lado, de origen pampa, familias extendidas, tribus de no demasiada cantidad, no eran millones, y eran tribus con una raíz en común, pero que tenían sus diferentes características, y que compartían el territorio.